Ya, buenos días nuevamente. Tenemos algunos problemas técnicos. Voy a cargar. Bueno, algunas imágenes no van a salir, parece. Ya, ¿cómo les fue la prueba? ¿Cómo la encontraron? Eh, Mm, no creo que me haya ido mal. O sea, pude responderla completa, así que espero que me haya ido bien. Súper. Yo llevo la mitad revisada nomás. Así que esta semana la termino y se la doy la nota. Ya, hoy día vamos a ver el tema 4, proceso de diseño de videojuegos. La idea de esto es que podamos comprender la fase de la creación de un videojuego, desde el concepto hasta la venta. ¿Alguien sabe cuáles son los procesos? ¿Cuáles son como los- cómo se divide el tema de la producción? ¿O quieren ustedes primero si se las por una idea? ¿Cómo lo harían? Bueno, yo al menos definiría un público. En base a ese Ya. público donde quiero llegar, haría un prototipo y luego ya de tener el prototipo haría el juego. Ujú. Vería si el prototipo le gusta a mis posibles clientes. Luego haría una campaña, ¿cierto? Y luego ya lo lanzaría. O me buscaría un publisher. Sí, como lo básico. Claro. Esa es como la idea que tengo. Pero hasta ahí nomás llego. Pero muy bien, Luis. ¿Alguien más quisiera opinar? ¿Cómo lo harían ustedes? ¿O cómo lo han hecho? No sé si han hecho algún juego. ¿Cómo lo han hecho para a lo mejor algún ramo anterior? Primero, buscar un concepto. Muy bien, Gabriel. Buscar un concepto que nos permita sacar eh, el público objetivo, como decía Luis. Luego desarrollar una especie de lluvia de ideas, por así decirlo. Y bueno, seguir los pasos que ya dijo Luis. Muy bien, Gabriel. Hay dos cositas ahí que le faltaba a Luis. ¿A quién más se le ocurre cómo puede o cuáles serían los pasos? Primero la ideación y diseño, preproducción, así como los aspectos técnicos, yo diría como después producirlo todo, Ujú. probarlo como pruebas de calidad y después como pulir. Y después viene la parte de venta, diría yo. Súper. Muy bien, Agustín. Ahí cada vez se está completando más el tema. Ya estuvieron bien certeros, chiquillos. Esos son como más o menos los pasos. Ya, pero primero vamos a partir con lo que es el diseñador de videojuegos. Si bien ya lo conversamos, vamos a ver ahora, porque ya conocemos lo que es un diseñador de videojuegos, cuáles son sus responsabilidades dentro de un equipo, qué tipo de diseñadores hay. Pero no hemos hablado acerca de los diseñadores de videojuegos en Chile. ¿Ustedes conocen alguno? Así que diga, yo soy diseñador de videojuegos. Que esté trabajando, obviamente, no que diga solamente por decirlo, sino que haya hecho juegos ya de videojuegos, ya sea profesionalmente o amateur. Yo conocí un flaco que hacía videojuegos, estaba trabajando en un MMORPG. Mayor detalle no conozco la verdad porque no le quise preguntar en qué estaba trabajando, de qué tipo de juego estaba trabajando. Pero es como la única acercamiento, el único acercamiento que he tenido con alguien que haga videojuegos. ¿Cómo se llama? Carlos, apellido, ni idea. No conocí jugando, así que no. Pero me dijo que había sacado una especie
como de curso de desarrollador. El tipo es abogado y después se tiró al mundo de los videojuegos, entonces la verdad no, ¿Y dónde es no es Carlos? como que de Santiago, de Santiago de Chile. Está trabajando en un MMORPG según lo que me estaba comentando. Luego, como le dije, no le quise comentar, o sea, no le quise preguntar más porque obviamente son ideas y las ideas no se comparten así como así. ¿Alguien más conoce algún diseñador de videojuegos? ¿O ha tenido la experiencia cercana ante uno? Casi no hay diseñadores de videojuegos en Chile. Por eso lo más probable es que no conozcan o nunca han oído a alguien. Ahora, ¿conocen programadores, por ejemplo? ¿O artistas? No hay mucho, ¿verdad? O sea, de eso hay hartos. Me imagino que conocen varios programadores ustedes. O Claro, o artistas. sea, de conocer programadores y diseñadores, eso está claro, pero De artistas. enfocados en los videojuegos, yo no conozco ninguno. Así Program- como que, claro, que esté trabajando ya en videojuegos, no conozco ninguno. Pero claro, hay hartos amigos que ya son ingenieros y todo, pero como programadores me refiero. Ya entiendo. Pero no programan videojuegos, o sea, programan en otros lugares donde no hay, no son parte de la industria creativa. Dale, entiendo. Bueno, ese es el punto. Porque, por ejemplo, si nosotros quisiéramos hacer un juego y necesitamos un programador, programadores existen. Lo que pasa es que muchos no están en la industria. Pero igual podrían venir. O sea, podríamos, si por ejemplo tiene un proyecto gigante con un buen fondo y alguien está trabajando, no sé, en un banco y le dice, oye, quería hacer videojuegos y te pago lo mismo que te pagan en el banco, lo más probable es que te diga que sí. Es mucho mejor hacer videojuegos más entretenidos. Artistas es lo mismo, artistas nosotros podemos encontrar gente que está en otro rubro y traerlo a videojuegos también. Pero diseñadores no hay. Y es porque no es una carrera formal. De hecho, esta carrera tiene solamente este ramo de diseño. Y en Chile no existe ninguna carrera, o existió alguna vez una que se llama diseñador de videojuegos, pero como que creo que murió, no sé, pero no hay. Por lo tanto, los diseñadores de videojuegos son súper escasos. Y también es por un desconocimiento también de la industria. Porque al principio uno dice, bueno, tengo un programador, tengo un artista y alguien que ponga música y tenemos el equipo listo. Pero dentro de diseñar un videojuego no es tan simple. Y tampoco hay una fórmula mágica o no podéis estudiar como, como decir, ya me voy a leer un curso y con esto voy a aprender a diseñar. Sí, aprendí cosas, pero todos los juegos son distintos. ¿Ya? Eh, También, ¿cómo le explicáis a alguien que quiere diseñar de videojuegos? Si bien nosotros estamos en el rubro, a una persona que, por ejemplo, a sus padres, es como difícil explicarle. Porque, oye, así videojuegos sí, ya, pero yo no programo, no soy artista, ni siquiera o sea, ni siquiera redacto la historia. Entonces, ya, pero ¿qué hacía entonces? Entonces hay que ir como explicando un poco más. Pero, ¿alguien iba a decir algo? Yo una vez tuve una experiencia que o sea, me preguntaron qué estaba estudiando y yo tuve que explicar que estaba estudiando ingeniería en desarrollo de videojuegos, pero se me hace raro explicarle a la gente mayor qué es lo que es estudiar desarrollo de videojuegos, porque como que no lo ven como un campo así laboral, por así decirlo, sino que lo ven como más, Estoy jugando. más
Claro, sí, una cosa así es como súper extraña, no sé. Siento que piensan que, no sé, pierdo mi tiempo o algo así. No, estás perdiendo que hay una industria gigante. Lo que pasa es que acá la industria no existe mucho. Lo estamos haciendo crecer. Recién, al menos yo sabía que Mañana no te escucho. No sé si soy yo. ¿aló? Ahí sí, por ahí Ya, sí. siempre había como una carrera que se llama algo de diseño de juegos digitales o algo así. No, ¿no? Ujú. ¿Estudiaste? No, ¿Lo ojalá. viste? Ah, vi. Y que te escucho más normal. Pero dale. No, que era como datos que se llama Interpol. Lo escuchan a Matías. ¿Los demás escuchan a Matías o soy yo el que tiene el problema? Se escucha mal su micrófono. Se escucha No mal, sé profe, si es medio malo. cortado. Ya. Es que el otro día Como que lo echan mi. aceite. Sí. El otro día mi aspirador robot agarró un cable del audífono y como que se está echando a perder por esa pregunta. Si quieres, Matías, escribe, po, más fácil, porque no te escuchamos bien. Sí, es difícil igual explicar qué estudian o qué nos dedicamos. Y generalmente uno cuando lo explica dicen, oh, qué bacán. Pero como que llega hasta ahí nomás, pues no, la gente, no es un rubro que sea muy común, sobre todo acá. Pero sí son, los diseñadores, sí somos importantes. ¿Por qué creen que somos tan importantes? De hecho, somos los más importantes, yo creo. Hablando de como Eh, somos diseñadores. o sea, por lo que hemos visto, puede que no, como te dijo, no nos encarguemos del arte o de la historia o de la programación, pero como que el diseñador de videojuegos es el que se encarga de mantener todos esos elementos en como armonía, por así decirlo, entre sí, que tengan coherencia y que no quede como una catástrofe a la hora de unir todo. Eso es lo que creo yo. Ujú. Sí, pues, sin el diseñador no hay En juego. el fondo, profe, en el fondo es convertir un par de dibujos y una historia en un juego. Claro. El diseño. Y un poco de código. Eh, sí, un poco de código, convertirlo en un juego, básicamente. Sí, si lo miráis así es como el cocinero. O sea, tenéis todos los Sí, materiales, pero si no sabéis cocinarlo, no digáis yo. Un chef. Somos los chefs de los videojuegos. Hay un montón de juegos que tienen una gráfica excelente, que, está bien programado, pero el juego es súper malo. ¿Qué es más importante, la gráfica o el gameplay? O la historia. ¿Qué prefieren La ustedes? historia, la historia. yo creo que es un equilibrio. Que si se ve Creo que demasiado depende del mal, juego. terminas, al menos para mí, si se ve demasiado mal, termina siendo injugable. Pero si se ve muy bien y tiene una historia mala, no lo voy a jugar tampoco. Claro. O Entonces yo sea, considero que es más un equilibrio. depende del juego también, porque O sea, mismo en un multijugador a nadie le importa mucho la historia, sino le importa más el gameplay. Pero en un juego solitario se ve más la historia y cómo se desarrolla dentro del mundo. Así que puede variar Ujú. el objetivo. Pero depende del juego y depende del jugador también. Sí, Sí, o sea, hay juegos también que son, he visto juegos de pixel art que han vendido mucho y en realidad son horribles en cuanto a gráficos, pero la historia también es buena, entonces es como un conjunto en realidad. Y Hay depende del juegos, público objetivo más que nada también. sí, hay juegos igual que tienen una historia nula, así como súper simple, pero el gameplay puede ser muy entretenido, entonces ya con eso como que basta. Como el Angry Birds, por ejemplo. Claro, o sea,
Bueno, también hay juegos que han fallado en dos cosas y eso los mata, como The Order, que era gráficamente era increíble, pero cuanto a historia y gameplay no era... De hecho decían que era gameplay peor planteado que el del 2010, así que eso terminó matando el juego. Claro, y son juegos carísimos. Sí. Hacer cinemática y todo eso es caro. ¿No? Entonces es importante tener clara la idea, el concepto del juego, probarlo harto, validarlo. Eso es como el aspecto más importante del diseñador. Entonces, las responsabilidades es mantener la visión del juego, como dijo Kevin por ahí. Él es el responsable de que el juego converja en el objetivo primario. Es decir, que todos los aspectos del gameplay estén alineados. También es importante, como decían, crear un concepto de juego y también que esté acorde a la exigencia del mercado. Es muy importante que ustedes cuando vayan a hacer un juego puedan también saber qué existe en el mercado, cuál es el estado del arte, el target objetivo también, lo que ustedes hablaban también es muy importante. Porque lo que pasa es que yo voy a hacer un juego para un público. Es como que componga una canción. O sea, tú quieres componer una canción para tus fans. Entonces, si tus fans son de estilo rock, no voy a llegar con una cumbia. Porque no es tu target. No es lo que tú haces. Entonces, igual es importante el tema de la especialización también. Lo ideal es que si ustedes empiezan con una empresa, tienen un grupo de amigos ahí, y quieran hacer juegos con IP propia, no les voy a mentir, es muy complicado hacer juegos de IP propia, sobre todo acá en Chile, donde no existe mayor financiamiento. Es por eso que tenemos que viajar a estas ferias internacionales para poder hablar con un publisher que ojalá nos pueda dar recursos. No es fácil, pero se puede. El tema es que traten de siempre o lo que se recomienda, es que partan juegos muy chicos, que tengan alguna mecánica interesante, y a medida que lo vayan probando, pueden salir otras mecánicas después. Y pueden hacer otros juegos con la misma mecánica, pero mejor. Como en el caso, por ejemplo, de lo que hicieron los chicos del Limbo, que hicieron un juego, y después hicieron Inside, que es un juego muy similar, con la diferencia que Limbo es un juego que está en blanco y negro, y Inside obviamente otra historia, otro tema, pero si se fijan, muchas de las mecánicas que ocuparon ahí son similares. Entonces lo que van haciendo es, ok, tenemos una base de juego, nos fue bien, y esa base la repetimos. Lo otro es creación de herramientas también. Por ejemplo, todos los juegos tienen menú, todos los juegos tienen créditos. Entonces, o por ejemplo un sistema de cámara o un sistema de diálogo. Por ejemplo, toca un trigger y, se, y alguien habla. Entonces, también por ejemplo las traducciones, si queremos que hablen en español, en inglés o los subtítulos. Esas cositas son herramientas que ustedes tienen que ir creando y esas después las van ocupando en todos sus juegos que hagan. ¿Ya? Entonces, hay que ver a quién le va a vender el juego antes de cualquier cosa. ¿Ya? El concepto del juego y a quién va dirigido. Después definir la mecánica. Ya, el juego va a ser de este tipo, de qué género, pero ¿cuál es la mecánica del juego? ¿Qué va a tener? La estructura del juego se refiere a cuántas etapas van a tener, cómo va a funcionar el concepto del juego, la estructura. Al final también un balanceo. El juego realmente está balanceado, significa que no es ni muy fácil ni muy difícil, que el jugador no sienta que lo están como le están haciendo trampa. ¿Ya? Y lo más importante siempre es la experiencia del juego. Por lo tanto, del día 1 ustedes tienen que estar probando el juego.
Ya, entonces llegamos a la fase del desarrollo, que es lo que estábamos conversando al principio, que es, primero que todo, la fase del concepto. La preproducción, la producción, la postproducción, la evolución y finalmente el lanzamiento. Bueno, en realidad la evolución viene después del lanzamiento. ¿Ya? Pero en el concepto aquí vamos a decir, ok, el género es lo más importante, el género, el concepto. Vamos a decir un título que sea acorde a lo que al juego, es decir, un título que en realidad más que el título, una frase del juego. Es cómo definimos nuestro juego en una sola frase. Creo que me faltó aquí una imagen. Dame un segundo para ponerle el tiro. Esto está aquí. Ya, como les decía, fase concepto, vamos para el concepto. La fase concepto es la primera que ustedes tienen que hacer, ya teniendo un target predeterminado, decir, ok, a quién voy a atacar, cuáles son las plataformas, es decir, dónde voy a vender este juego. Lo importante es que este concepto esté bien definido, es decir, que todos entiendan lo mismo dentro del equipo, que este concepto sea tan robusto que no cambie más. Es decir, si voy a hacer un juego de nave, hago un juego de nave. No voy a cambiar a la mitad por un juego de fútbol. Ya sí, obviamente las mecánicas pueden cambiar. Es decir, ok, en vez de un arma voy a tener dos armas, porque el mercado me lo exige. Se aburren mucho. Pero es importante definir cosas. Entonces, este es un ejemplo donde es un juego que yo hice para mi máster. Es un concepto que nos pidieron que fuera acerca del COVID. Entonces lo primero es el nombre del juego y luego una frase. Una frase que solamente con eso te diga lo que es el juego. Ya, o sea, cómo explico mi juego en una sola frase. ¿Ya? Y esto también, como decían también ustedes, va muy de la mano con la lluvia de ideas. La lluvia de ideas, para los que no conozcan el concepto o el brainstorming, nos juntamos todos y empezamos a decir, ya, ¿de qué vamos al juego? Y todas las ideas que se tiren que tirar de forma rápida, se pueden ir anotando también, y no hay ideas que sean malas. Eso es el tema. No es como que, no, esa idea no. No, ¿por qué? Porque esa idea te puede, a lo mejor, otro compañero dice, oye, pero ya, esa idea no es tan buena, pero si le cambiamos esto, se transforma en una idea buena. O con lo que esté diciendo se me ocurrió que podríamos hacer esta otra cosa. Entonces, la lluvia de ideas justamente es tirar muchas ideas y empezar a ver qué sale de eso. ¿Ya? Generalmente uno las va anotando como las más importantes, así como, mira, esta idea está buena, pongámosla aquí. Esta otra idea también está buena. ¿Y qué pasa si las juntamos? ¿O qué pasa si las reemplazamos estas dos por esta otra que es mejor? ¿Ya? Nosotros, por ejemplo, en clase, cuando estábamos haciendo un juego, hicimos una lluvia de ideas, pescamos puros posits y los chicos escribían todas las ideas que se le ocurrían en un minuto. Y después las leíamos y le íbamos pegando, le íbamos agrupando en la pizarra. Le íbamos pegando y íbamos haciendo diferentes grupos. Entonces decíamos, ya estas ideas son parecidas y las reemplazamos por otra que englobara todas.
Y esto al final íbamos haciendo el juego. Ese juego fue un juego que hicimos en taller, que se llama Alma. Que estaban los tres chicos que ya egresaron ya de la carrera. El Helio, el Jaime y el Pencho. Y después lo hicimos otra vez. Y así empezaron a salir ideas. Oye, mira, me gusta este concepto. También es importante ver hartos juegos similares. Primero el estado del arte, qué tipo de juego hay parecido. Después, oye, mira, este juego me gusta esta mecánica, o me gusta algo. Entonces, eso se llaman referencias. ¿Ya? Los ponemos acá. Entonces, por ejemplo, este juego se trataba de que tenías que ser como un tipo de Civilization, donde tenías que administrar recursos y tener que negociar para comprar más vacunas y ese tipo de cosas. Que es un poco lo que están haciendo los gobiernos hoy en día. Entonces acá va un concepto general de cómo el juego se vería. Ya son tres imágenes que digan, ah, ya, este tipo de juego es, este tipo de estética es. ¿Ya? Pueden crearlo ustedes o pueden sacarla de internet, da lo mismo. Lo importante es tener referencias claras. Y luego de los juegos, ir sacando referencias, es decir, me voy a basar en este juego por este motivo. Por ejemplo, SimCity, me voy a basar en el concepto de administración. El Realpolitik, que es un juego de también que tienes que negociar mucho con países aliados y eso. Entonces ya de aquí voy a sacar, por ejemplo, la forma de negociar. El Pandemic también, que es un juego de tablero. Fallout, Civilization. ¿Ya? Entonces uno tiene que ir definiendo, ok, de esta referencia voy a sacar este concepto, de esta otra. Pueden ser referencias de mecánica, pueden ser de arte, pueden ser de lo que sea. ¿Ya? De la cámara, por ejemplo. Ya, esta cámara me gusta. Fíjate el movimiento acá del personaje. Eso es lo que yo quiero. ¿Ya? Como les digo, hay algunas cosas que pueden variar un poco, pero hay cosas que no. Como el concepto del juego. ¿Ya? Y los keywords son palabras claves que también me iluminan un poco de qué es lo que es el juego. Entonces, por ejemplo, administrar recursos, el COVID, la pandemia, erradicar el virus. ¿Ya? Luego, como les dije, la plataforma, el target. Y acá abajo vamos a poner las tres mecánicas principales. Con alguna imagen que ilumine lo que está diciendo. Entonces, por ejemplo, acá administrar ciudades. Recuerden que hay mecánicas y dinámicas. Entonces acá la idea es que haya más mecánicas y que sean concisas, no es como ya el personaje vamos a explorar, ya, pero la exploración es como bien amplia. Quizás colocarle aquí los keywords de exploración. Entonces la idea es que sean como tres ideas fundamentales que son el pilar de nuestro juego. ¿Ya? Entonces se parte con un concepto de este tipo. Luego se hace un prototipo. Es decir, ok, probemos cómo sería el juego. No me va a importar ni el arte, ni el nivel, ¿ya? Sino que solamente en un nivel demo, hacer, hacer como las primeras mecánicas, ir probándola, a ver cómo funciona. Ya, porque si nos damos cuenta de que no funciona, no tenemos para qué seguir haciendo el juego. Ya después viene un diseño de alto nivel que más que nada lo que se hace es aterrizar un poco y detallar un poco lo que es el concepto. Decir, ok, la mecánica, ya. Jugadores, ¿qué jugadores son? Historia, una breve historia. Em, los controles, cómo se manejan. ¿Cuál es el concepto principal del juego? Ya, esto lo vamos a ver más adelante, sí, cuando lleguemos a la parte de creación de documentación. ¿Ya? Y el MVP, ¿quién sabe lo que es un MVP? No es Most Value Player, por si acaso.
¿Alguien sabe lo que es un MVP? ¿Nadie? No, profe, yo no Mm. sé a qué se podría referir. Bueno, en videojuegos son... Es... como dije, Most Valued Player, como el personaje del... como el mejor. El MVP es un concepto que significa mínimo producto viable en español. Minimum Viable Project. Que lo que te dice es cuál es el mínimo de producto o cuál es el mínimo scope para poder lanzar el juego al mercado. Eso es muy importante definirlo porque cuando ustedes hagan videojuegos van a tener siempre una presión o por tiempo o por plata, que al final es como lo mismo. O también no sé, por capacidad también puede ser. Y decir, ya queremos hacer yo quiero hacer un Fortnite. Pero a lo mejor no tengo las habilidades técnicas para hacerlo. Entonces, que entonces no hagamos Fortnite, hagamos algo más fácil. Entonces, ¿cuál es el mínimo producto viable? Es cuáles son las mecánicas, cuál es el scope mínimo que yo puedo tener. Y después de eso, yo puedo ir haciendo más cosas. Es como, hoy se me ocurre una idea, si le metemos un jefe final, ya, pero primero veamos cómo se muestra. Si alcanzamos, ahí hacemos el jefe final, pues si no, no. Ya, pero que el jefe final igual es bacán. Ya, pero ¿es trascendental dentro del juego? No. Entonces, quizá no es vital ponerlo. Ya, sí, está bien, va a ser más choro, va a ser... Ya, por ejemplo, también el tema del, por ejemplo, de cambiar los controles. ¿Se han fijado que de repente ustedes saltan con la X, pero dicen, no, yo quiero saltar con el círculo? Y pueden cambiar los controles. Eso es un tema claro, la industria pide de repente, o la industria con juegos grandes, todos tienen, o la mayoría de los juegos tienen eso de cambiar los controles. Pero hay otros que tú decís, oye, pero es mejor que tú podáis darle, no sé, tres configuraciones distintas. Y elige cuál es más la adecuada. O pues no se pueden cambiar los controles. No, hay que cambiarle la cuestión. Y esto se lo digo porque me pasó. Que cuando hicimos Watchmaker, se definió dentro del equipo, yo no estaba de acuerdo, que era importantísimo cambiar los controles. ¿Qué pasó? Fueron 3 meses de trabajo para que funcionara todo bien, todo el menú en realidad, con ese cambio de controles. Y, y ahora, por ejemplo, tenemos algunos problemas técnicos en portarlo a consola, porque algo de lo que está ahí no funciona bien. Entonces, al final te arrastra problemas. Entonces, ya, primero enfocarnos, no sé, en la jugabilidad, en que funcione todo bien, y después hacer esto. Por eso es importante que ustedes puedan definir bien lo que es el MVP. ¿No? Ya, una vez que tengamos... Bueno, aquí hay algunas imágenes que no se van a cargar por eso. Pues esta imagen igual es importante. No. ¿Cuál íbamos aquí?
Ahí sí. Entonces, una vez que tenemos el concepto, hacemos la reunión de kickoff, que es la primera reunión del equipo. Y decir, ya chiquillos, ya definimos bien la mecánica que queríamos hacer, me encantó, reunión. Ya los programadores tienen que hacer esto, los diseñadores esto, los artistas esto. Entonces, es como la primera reunión donde yo voy a explicar lo que se tiene que hacer. Todo esto igual va debajo del alero de lo que es un productor. Que el productor va viendo tareas, va viendo tiempo, va viendo recursos también que tiene que ir administrando. Pero el kickoff es ya, de aquí vamos a partir. O chiquillos ya saben que hay una mecánica nueva dentro del juego, pues nos juntamos. Reunión de mecánica. Ya, entonces aquí se explica todo lo que tiene que ser. Okay, nuestro juego va a tener, o la mecánica va a ser de esta forma. Deberán tener estas animaciones. Animador tienes que hacer 5 animaciones, perdón. El programador tiene que hacer esta mecánica de golpe, esta mecánica de escalado, esta mecánica de salto, de transformación de objetos, y eso tiene que ser de esta forma. ¿Ya? El artista tenemos que seguir con el estilo artístico, pero en este caso el personaje como es un enemigo, tiene que tener un aspecto más oscuro, porque tiene que representar miedo. ¿Ya? Entonces eso es lo que va haciendo el diseñador. Va dando las pautas principales para cada uno de los cargos, de los roles dentro del equipo. Aparte de eso, apoyado con documentación. Mira, aquí está escrita la mecánica en el GDD, en este documento, ¿ya? Pero siempre cuando se parte el juego, el primer kickoff general, se explica esto. Entonces todos digan, ya, vamos a hacer este tipo de juego. Ya, pasa mucho cuando ustedes no hacen una IP propia de 2 o 3 años, sino que hacen juegos para otros, para terceros. Entonces van haciendo desarrollos que duren 2 o 3 meses. ¿Ya? Por lo tanto, tienen que ser muchos conceptos, fase de concepto. ¿Ya? Aunque sea pequeñito. Porque con esto, si se fijan, esto lo voy a hacer en un día. Pero te ayuda a visualizar lo que va a ser el juego. Ya, otro aspecto muy importante, y es un aspecto que está como de boca en boca ahora, es el vertical slice. Antiguamente, hablo del 2008, 2010, más o menos, uno iba donde un publisher y le decía, mira, tengo este documento, y un GD, tengo escrito todo lo que va a hacer el juego. Y te decían, deja leerlo. Ya, se lo mandáis y no sé, al mes o 2 meses te respondían, oye, si está bueno, ya hagámoslo. Ya, porque se tienen que leer todo el documento y ellos se imaginan cómo va a ser el juego. Después de 2014 o 2015, no, necesitamos un prototipo. Un prototipo jugable. ¿Ya? Entonces en la reunión va y le mostré un demo, mira si va a ser, ya, pero necesito el prototipo para poder jugarlo. Y tú puedes decirle, mira, esta es la mecánica, con arte, a lo mejor el arte no está bien definido, pero aquí están los cubitos, fíjate cómo se mueve. Entiendo la idea, ya, démosle. Pero por la gran cantidad de videojuegos que se están haciendo y la gran cantidad de juegos que se venden, se han puesto mucho más exigentes los publishers. Entonces, ahora están pidiendo un vertical slice. ¿Y qué es lo que es un vertical slice? El nombre viene como es como un corte vertical que se le hace al juego y se ve como que fuera una torta. Entonces la torta tú la cortas un pedacito, si bien no tiene la torta entera, pero sí tiene un pedacito. Y al mostrarlo de lado tú puedes ver todas las capas del juego. Es decir, el arte, el concepto, la programación, el menú, la UI, etcétera. Y se refleja mejor en este cuadro de la Mona Lisa. ¿Ya? Que se fijan, no está el cuadro entero, pero sigue un pedacito muy chiquitito del juego, pero está final. Es el juego final. Es decir, tiene que estar la mecánica base, tiene que estar el arte definido, el personaje tiene que estar pulido,
el, ¿cómo se llama? El nivel. Tiene que haber un nivel con todos los assets, con la iluminación adecuada. O sea, es el juego final, pero un pedacito. Puede ser un minuto de gameplay, de lo mismo. Pero lo importante es que sea todo. O sea, que estén todas las capas ya hechas. Entonces, si ustedes quieren presentarle un videojuego a un publisher, tienen que ir con un vertical slice, porque se lo van a pedir. Ahora todos están pidiendo eso. ¿Alguna consulta hasta acá, chicos? Profe, Y el resto está durmiendo. Profe, Ujú. Jesús. no me queda muy claro lo que es un vertical slice. O sea, ¿es como un video No, o una imagen o, es un juego. o- Es un prototipo Un jugable. prototipo de todas las ah, mecánicas más importantes. ok, Como una especie de demo de la parte más llamativa del juego. ok, ok. Claro, pero tiene que ser el arte final. O sea, tiene que ser un pedacito con el final, o sea, Claro, con todo ya desarrollado. claro, por ejemplo, acá en el prototipado, imagínense, no sé, Mario Bros. 1, de que todos lo conocen, por eso lo jugo. Imagínense que yo tengo el Mario que está partiendo, pero... A ver, busquemos una imagen de Mario 1. Sí, cámara. Primer cookie. Ya imagínense que esto es el juego. Entonces, en el prototipo, yo no tengo ni las nubes, ni este cerrito, no tengo nada acá. Y el piso es blanco, ¿ya? Quizás pueda tener el personaje, quizás pueda tener esto, pero no tengo ni música, quizás este enemigo es un cubo, ¿ya? Pero las mecánicas funcionan. Eso es un prototipo. Es decir, yo puedo jugar con esto, a ese cubo le pongo aquí, en vez de hacer el monito, le escribo malo, o M. Ah, entonces ya sé, como estoy programándolo recién, yo sé que ese enemigo va a ser malo, ¿ya? Pero no tiene que tener ni el arte final, ni la música, ni a lo mejor la iluminación, en el caso de los juegos 3D. Ya no importa, pero sí puedo jugarlo, es un prototipo. Pero el vertical slide es, yo tengo la música, tengo las nubes, tengo el cerrito, tengo el enemigo hecho, funcionando, tengo todo, o sea, esto, ¿ya? Pero yo no tengo el juego completo, sino que tengo hasta aquí nomás. profe, Ujú. un vertical slice no sería eso así tan extenso como un demo, por ejemplo. No, no, Ah, ya. no, es mucho más chico. Yo podría, por ejemplo, hacer un vertical slide de esto. O sea, voy caminando, le pego a este cuadradito, mato a este enemigo, le pego y sale un hongo. Y sería mi vertical slice. Ah, ya. ¿Cachai? Sí, sí, sí. Pero es el juego final. O sea, esto va a estar incluido dentro del juego final. Pero es un pedacito minúsculo. ¿Ya? Pero yo cuando lo juego, digo, ah, entiendo lo que es el juego. Ya, por lo tanto, obviamente hay que elegir también una parte de que sea. Que sea como intuitivo saber cómo va a ser. ¿Se entiende ahora? Bien. Por mi parte sí entiendo. Ujú. ¿El resto lo entiende? Sí, profe, a mí me quedó ¿Alguno? claro. Súper. Gracias, Jesús. Em, Eso, entonces primero se parte con el prototipo y luego el vertical slice. Y es por eso que acá, en este caso, veíamos la Mona Lisa, pero solamente un pedacito. ¿Ya? Tomamos un descanso, chiquillos, 20 minutos y continuamos con la clase. ¿Vale?